5 conferencias sobre psicoanálisis de Freud del año 1909. Son 5 conferencias pronunciadas en la Clark University en Estados Unidos, destinadas para los no especialistas, es decir, para aquella gente que desconocía lo que era el psicoanálisis y lo que hacía. Comienza hablando de un caso de histeria. La histeria se caracteriza por la capacidad de simular toda una serie de graves cuadros. Comienza con un caso de una paciente de Breuer de 21 años que lleva 2 años sufriendo perturbaciones corporales y anímicas, parálisis con rigidez de las 2 extremidades del lado derecho y a veces esta misma afección en los miembros del lado izquierdo, perturbaciones en los movimientos oculares, deficiencias en la visión, dificultades para sostener la cabeza, asco frente a los alimentos, incapacidad para beber, disminución de la capacidad de hablar, estados de ausencia, confusión, deliria y alteración de su personalidad. Esta paciente contrae su enfermedad mientras cuidaba a su padre de una grave dolencia que lo llevó a la tumba y a raíz de sus propios males debió dejar de prestarle estos auxilios. Bajo hipnosis consigue que esta paciente consiga hacer desaparecer los síntomas patológicos cuando en el estado de hipnosis los recordaba. Con exteriorización de afectos, la ocasión y el asunto a raíz del cual esos síntomas se habían presentado por primera vez. Por ejemplo, cuenta que tomaba en su mano el ansiado vaso de agua, pero tan pronto lo tocaban sus labios, lo arrojaba de sí como si fuera una hidrofóbica. Y entonces caía en estado de ausencia. Se puso a razonar en estado de hipnosis acerca de su dama de compañía inglesa, a quien no amaba, y refirió entonces con todos los signos de la repugnancia cómo había ido a su habitación, y ahí vio a su perrito, ese asqueroso animal, beber de un vaso. Tras dar todavía enérgica expresión a ese enojo que se le había quedado atascado, pidió de beber. Tomó sin inhibición una gran cantidad de agua y despertó de la hipnosis con el vaso en los labios. Y con ello la perturbación desaparecía para siempre. Es decir, que bajo hipnosis recordar exactamente lo sucedido, sintiendo los afectos ligados a esa representación, permitía al paciente eliminar el síntoma. Freud dice que lo que dejaba como secuela el síntoma no siempre era una vivencia única, sino un conjunto de recuerdos traumáticos. Entonces, esta cadena de recuerdos patógenos debía ser reproducida en su secuencia cronológica y en sentido inverso. Es decir, que se empezaba por los últimos recuerdos para acabar con el primero. En cuanto a la parálisis del brazo, cuenta que Ana estaba sentada, la paciente, junto al lecho del enfermo de su padre, con el brazo derecho sobre el respaldo de la silla. Cayó en un estado de sueño despierto y vio como desde la pared una serpiente negra se acercaba al enfermo para morderlo. Es muy probable que en el prado que había detrás de la casa de la paciente hubiese serpientes, lo cual ya le hubiese provocado terror en estado consciente en el pasado, y esta escena pues proporcionase ahora el material de la alucinación. Quiso espantar al animal, pero estaba como paralizada. El brazo derecho, pendiente sobre el respaldo, se le había dormido, volviéndose anestésico y parético. Probablemente hizo intentos por ahuyentar a la serpiente con la mano derecha paralizada, y por esa vía su anestesia y parálisis entró en asociación con la alucinación de la serpiente. Cuando ésta hubo desaparecido, quiso en su angustia rezar, pero se le denegó toda lengua. No podía hablar, hasta que por fin dio con un verso infantil en inglés. Pudo seguir pensando y orar en esa lengua. Al recordar esta escena en la hipnosis, quedó eliminada también la parálisis rígida del brazo derecho, llegando así al final del tratamiento. Por lo tanto, todos los traumas provenían de la época en la que cuidaba a su padre enfermo, y sus síntomas solo pueden concebirse como signos recordatorios de su enfermedad y muerte, es decir, correspondientes al duelo. Por otra parte, las 2 escenas que había reprimido eran la escena frente al perro bebiendo agua, que le había generado asco y había reprimido ese asco para no mostrarlo ante la mujer, y la escena frente al padre, en la que siente angustia y dolor y también reprime estas 2 emociones. Por tanto, según el psicoanálisis, lo importante
en la repetición de estas escenas bajo hipnosis está en la reproducción no solo del hecho, sino del afecto ligado a ese acontecimiento. Y es en este dejar fluir el afecto que había sido reprimido donde está la cura. Freud pone como ejemplo los monumentos, que son símbolos mnémicos como los síntomas histéricos. Cuando pasamos delante de un monumento del año 1852, que es en memoria de que allí cayeron 100.000 personas, 100.000 soldados, por ejemplo, una persona normal pasa por allí y aflorará algún tipo de pensamiento en relación a esos caídos, pero no se reproducirá un afecto. Sin embargo, en los histéricos y en los neuróticos no es que recuerden las dolorosas vivencias de un lejano pasado, sino que además permanecen adheridos a ellas, no se libran del pasado y por él descuidan la realidad efectiva y el presente. Es una fijación de la vida anímica a los traumas patógenos. Breuer dice que los síntomas histéricos nacen en unos particulares estados anímicos llamados estados hipnoides. Las excitaciones que caen dentro de estos estados devienen fácilmente patógenas, porque en este estado no se hallan las condiciones para un decurso normal de los procesos excitatorios, lo que da lugar al síntoma. Donde existe un síntoma se encuentra también una amnesia, una laguna del recuerdo. Y el llenado de esa laguna es lo que conlleva la cancelación de las condiciones generadoras del síntoma. Es decir, para eliminar el síntoma hay que recordar. En la conferencia número 2 habla de Charcot, el gran observador francés, de quien fue discípulo entre 1885 y 1886. Pero este no se inclinaba a las concepciones psicológicas, aunque sí su discípulo Pierre Janet. Pierre Janet sostiene que los enfermos de histeria son desde el comienzo incapaces de cohesionar en una unidad la diversidad de los procesos anímicos y por eso se inclinan a la disociación anímica, es decir, a la escisión de conciencia. La hipnosis pronto empezó a cansar a Freud, ya que se dio cuenta de que no le servía con todos sus pacientes. Así que optó por trabajar con el estado normal, no hipnótico, del paciente. Gracias a Bernheim de Nancy en 1889, este le demostró que las personas a quienes él había puesto en sonambulismo hipnótico, haciéndoles vivenciar en ese estado toda clase de cosas, solo en apariencia habían perdido el recuerdo de lo que vivenciaron sonámbulas y era posible despertarles tales recuerdos aún en el estado normal. Lo que le llevó a Freud a decidir una nueva técnica para trabajar con sus pacientes en estado normal, que consistía en avivarles el recuerdo reprimido poniéndoles la mano sobre la frente. De esta manera conseguía, sin emplear la hipnosis, averiguar de los enfermos todo lo requerido para establecer el nexo entre las escenas patógenas olvidadas y los síntomas que éstas habían dejado como secuela. Freud llama represión, esfuerzo de desalojo, a las fuerzas resistentes que se oponen al empeño de hacer consciente el olvidado y que son las mismas que en su momento produjeron el olvido y esforzaron afuera de la conciencia las vivencias patógenas en cuestión. Es decir, que la represión se construye sobre dos deseos en conflicto. La aceptación de la emoción de deseo inconciliable o la persistencia del conflicto, es decir, elegir el deseo entrado en conflicto que nos generaría displacer o no decidirnos por ninguno de esos dos deseos en conflicto provocarían un alto grado de displacer. Este displacer nos es ahorrado mediante la represión. Por tanto, esto nos lleva a pensar que la represión es uno de los factores protectores de la personalidad anímica. Según Freud, en los histéricos y otros neuróticos ha fracasado la represión de la idea entramada con el deseo insoportable. Es cierto que la han pulsionado afuera de la conciencia y del recuerdo, ahorrándose en apariencia una gran suma de displacer, pero la emoción de deseo reprimida perdura en lo inconsciente,
al acecho de la oportunidad de ser activada, y luego se las arregla para enviar dentro de la conciencia una formación sustitutiva, desfigurada y vuelta irreconocible de lo reprimido, a la que pronto se anudan las mismas sensaciones de displacer que uno creyó ahorrarse mediante la represión. Esa formación sustitutiva de la idea reprimida, es decir, el síntoma, es inmune a los ataques del yo defensor, es decir, no la puede reprimir. Y en vez de un breve conflicto, surge ahora un padecer sin término en el tiempo. En el síntoma cabe comprobar un resto de semejanza, procurada de alguna manera con la idea originariamente reprimida. El paciente, bajo el influjo de las resistencias, que se disfrazan en la forma de diversos juicios críticos sobre el valor de la ocurrencia, se reserva o hace a un lado la ocurrencia percibida. Es decir, que no se deja hablar con naturalidad en el discurso, sino que se corta, digamos, reprimiendo lo que le viene a la cabeza. Bajo el psicoanálisis, la forma de trabajar es que el paciente diga todo lo que se le viene a la cabeza, o sea, asociación libre, pedirle que no haga caso a esa crítica y que, aunque considere incorrecto lo que está diciendo o que le resulte desagradable ocupar su pensamiento con esa ocurrencia, que lo diga. La clave está en decir todo lo que se le pase por la cabeza, sin pensar antes lo que está diciendo. La interpretación de los sueños es la vía regia para el conocimiento de lo inconsciente, el fundamento más seguro del psicoanálisis y el ámbito en el cual todo trabajador debe obtener su convencimiento y su formación. Cuando preguntaban a Freud cómo podía uno hacerse psicoanalista, respondía: por el estudio de sus propios sueños. Y es que nuestras producciones oníricas nocturnas son, por una parte, la muestra de la máxima semejanza externa y parentesco interno con las creaciones de la enfermedad mental y, por la otra, conciliables con la salud plena de la vida despierta.